astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos sigan como cada semana en este espacio de análisis político, la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga y doy la bienvenida, como en cada emisión, a mi colega, el periodista José Sobrevilla. Pepe. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos. Y también, por supuesto, presentamos, como en cada emisión, a nuestro cartonista Luis, que les trae los trazos siempre llenos de crítica y creatividad. Luis. Gracias, Raúl. Un abrazo a todos, listos para los trazos del día de hoy. Y hoy justamente tenemos la oportunidad de abordar uno de los temas más importantes de la agenda pública del país, que es cómo se encuentran los medios públicos, educativos y culturales, y para esto tenemos el privilegio de contar en este estudio de astele.tv con la presencia del diputado Ricardo Fuentes, que es parte importante de las tareas que a lo largo de varios lustros se han hecho en los sistemas estatales de radio y televisión, con un gran conocimiento y dominio de este tema, y que ahora se desempeña como diputado dentro del Congreso de la Ciudad de México, donde también es vocero del grupo parlamentario de Morena. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por su acepción, por su invitación a este programa. Gracias, y también tenemos el gran gusto nuevamente de recibir en nuestro estudio al ingeniero Héctor Parker, una de las voces más autorizadas y conocedoras que domina de manera plena lo que es la historia y el punto de avance que han ido hilvanando los medios públicos, educativos y culturales, con una muy importante trayectoria al frente de diversos medios públicos. Bienvenido, Héctor Parker. Gracias. Bien, la pregunta clave: ¿cuál es el estado actual de los medios públicos, educativos y culturales que desde el inicio de esta administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador tomaron un espacio de visibilidad que no habían tenido antes, pero que está acompañada de críticas de la visibilidad sobre problemas que se han generado? Quien de ustedes desee empezar con este retrato de lo que es el momento 2019 de los medios públicos. Diputado Fuentes. Sí, como no, muchas gracias. Pues yo creo que esta es una situación muy importante porque a partir de la reforma en telecomunicaciones, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones en el 2013, de ahí se mandata crear el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, aunque ya se había creado en el tiempo de Felipe Calderón, no había tomado forma y no era un decreto de ley. Ahora se deriva de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y además se crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y entonces se establece este sistema. Pero es un sistema que únicamente tiene un canal de televisión. Entonces, ¿dónde queda sistema con un canal de televisión? Entonces, cuando llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que hace pues es configurar las cosas de tal manera que sí se pueda integrar un sistema. Como dice, un sistema es una acción coordinada. Entonces son los diferentes medios que existen en el gobierno federal que habrán de establecer una coordinación.
Para mí el reto es muy importante y hay que considerarlo. ¿Cuál es el reto? El reto es conservar todos esos medios públicos sin que pierdan su perfil e identidad. En ese sentido, Héctor Parker, ¿cómo ves tú el momento que están viviendo los medios de comunicación del Estado? Bueno, yo creo que es la primera vez, como bien decían, que un presidente de la República nombra y presenta directamente ante la nación a los responsables de los canales y las radios públicos federales del país, lo cual esto nunca antes había sucedido. Ese es por un lado. Y por el otro lado, también hay un control del recurso público para la cuestión de la publicidad en lo referente a los medios comerciales. Y estas son dos cosas que no habían sucedido en anteriores sexenios, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, es muy prematuro juzgar o decir cómo está, qué es lo que va a pasar. Lo que sí está gestándose en este momento es lo que el diputado señala, que es tener un concepto de lo que es un sistema, y poco a poco se ha ido avanzando en este sentido. Por ejemplo, una de las cosas que están empezando a hacer es que están tratando de compartir la infraestructura. O sea, están empezando los diferentes canales, el 22, el 11, el canal 14 que es de CPR, compartir, digamos, las torres y algunas instalaciones como para poder ahorrar recursos y poder, de alguna manera, pues reforzarse, ¿no? Esa es una primera parte. Y en una segunda parte están poco a poco poniéndose de acuerdo con respecto a cómo van a ir operando los diferentes canales, como también el diputado lo decía, sin perder su identidad con las instituciones a las que dependen. El Canal 11 depende del Politécnico, el 22 depende de la Secretaría de Cultura, ¿no? Radio Educación también de la Secretaría de Cultura, el IMER depende de la Secretaría de Educación Pública, y bajo estos diferentes organismos están conjuntándose cotidianamente para ir resolviendo en común los problemas que tienen que confrontar. ¿Cuál es el estado de avance que tiene hasta ahora, diputado Ricardo Fuentes, la construcción del sistema público de radiodifusión en la capital del país? Bueno, sí, derivado de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues evidentemente ya teniendo un sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, cuando se promulga la Constitución, se quedó un trabajo se estableció más bien en un artículo, los poderes públicos crearán un sistema público de radiodifusión. Entonces, al decir los poderes públicos, estamos entendiendo que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y es ahí en donde estábamos trabajando ya en la discusión, cuando estábamos haciendo el dictamen, y bueno, se discutió y se quedó ahí una situación que algunos estuvieron de acuerdo, otros no estuvimos de acuerdo, en que en la parte administrativa el Consejo de Administración iba a estar conformado por el Ejecutivo y por un integrante del Legislativo y por un integrante del Judicial. Ahí es en donde tuvimos unas diferencias. Yo puse una reserva porque mi lógica es el Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla, el Ejecutivo ejecuta, o sea, administra, y el Judicial imparte justicia. Entonces, de repente estábamos en una situación en donde las tareas de administración también se le están confiriendo a los otros poderes. Esto significa entonces que en momento dado tendríamos un poder ejerciendo el otro. El argumento de algunos legisladores fue que también el legislativo legisla. Digo, además de legislar, sí, también administra. Sí, claro, pero administra su régimen interno. Administra sus recursos humanos, administra sus adquisiciones, pero son
lo que está en el régimen interno, igual el judicial. El judicial administra una parte interna, tiene pues la contratación de los jueces, magistrados, las salas, las adquisiciones, todo eso, pero no tiene que ver con la operación de un canal. Entonces, eso era la propuesta. Sin embargo, la mayoría del Congreso, una mayoría, además fue una diferencia de 2 o 3 votos, que tomaron la decisión, y bueno, pues ese es el estatus en el que está. Se tomó la decisión, todos estábamos de acuerdo, nada más ese artículo fue el que se discutió en el último momento, y el punto es que el Consejo de Administración, ya la AMEDI se pronunció sacó un comunicado que publicaron en las redes sociales, y ellos están también considerando la posición que yo obtuve en un principio, y estaba yo planteando justamente lo mismo que la AMEDI posteriormente documentó. Ellos argumentan inclusive que hay un caso se podría presentar un caso de inconstitucionalidad. Muy bien, si nos lo permites, diputado, vamos a una pausa y continuamos. Sigan aquí. Aztele.tv. Aztele.tv. Mi nombre es David Molina, soy alumno de Aprende Invirtiendo. Tengo 2 años de conocer a Julio. Sé que Julio es todo un profesional y me gusta mucho la capacitación que estoy recibiendo. Bueno, decidí venir al foro básicamente porque ya estamos en esto del asunto de buscar alternativas para colocar tu dinero y que tu dinero trabaje para ti de alguna manera. Entonces se abrió el foro y la verdad es que no me esperaba la cantidad de alternativas que están ofreciendo en este foro hoy por hoy. Son bastantes alternativas y están muy interesantes. Entonces decidí venir al foro para conocer y lo que estoy conociendo está superando mi expectativa. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
Y llegó el momento de los trazos críticos de Luis. Adelante, Luis. Gracias, Raúl. Y bueno, pues en esto de los medios públicos, yo me voy a referir específicamente a lo que es la parte presupuestal precisamente de los medios públicos aquí dentro de lo que es la llamada cuarta transformación. Aquí la tenemos, todos estamos atentos de ella, estamos aquí dentro de todo lo que se está dando en este curso de la cuarta transformación. ¿Qué vemos aquí? Vamos a darle la vuelta. Seguimos con la 4T, un Andrés Manuel López Obrador muy atento de la austeridad republicana, perfectamente, pero bueno, en la cuestión del presupuesto a los medios públicos no están justamente en la postura que nosotros quisiéramos. Seguramente vamos a estar muy atentos para ver si esto, bueno, se tiene que dar una nueva posición de esta parte presupuestal medios públicos. Muchas gracias, los trazos del día de hoy. Muchas gracias, Luis. Y es muy importante la pregunta, ¿para qué sirven los medios públicos en el país? ¿Qué función clave desempeñan y por qué es altamente significativo en la agenda de atención especial del país atender toda una serie de procesos acumulativos de deterioro presupuestal, de necesidades tecnológicas actualizadas? ¿Qué es lo que sobre esto podríamos decir, Héctor Parker? Bueno, durante mucho tiempo he estado trabajando sobre esta cuestión en varios estados, no solamente aquí en la Ciudad de México. Y yo les puedo decir que hay algo que sin lugar a dudas nos marca en el sentido de que yo creo que el problema que tenemos grave es que seguimos un esquema de la radio y la televisión comercial. O sea, no hemos podido hasta el momento desarrollar un sistema que tenga que ver con una radio y una televisión al servicio de la sociedad. No lo hemos del todo logrado. Y el esquema es muy importante, o sea, tenemos esquemas de programas parecidos a la radio y la televisión comercial. Tenemos incluso esta cuestión de la continuidad que en la otra se usa para estar promoviendo los productos. Y en esta televisión nuestra se usa para estarnos programando. Pero hay cosas que no logramos de alguna manera trascender. Por ejemplo, nosotros al igual que ellos anunciamos programas. Bueno, no es nuestro papel anunciar programas ni anunciar conductores o conductoras. Nosotros tenemos que decir qué temas son los que la sociedad quiere participar, quiere exponer a la población, qué es lo que han venido haciendo con esos temas. Y en ese sentido, pues la gente que vaya participando de las universidades, de la propia comunidad o de los gobiernos locales o federales, pues se va dando dentro del tema fundamental que es el que la sociedad tiene. Y eso es algo que no hemos logrado. Y la otra cosa es que la continuidad nos debería de servir para promover temáticamente a las otras estaciones, a las estaciones de radio y a las estaciones de televisión, no solamente de la parte de la federación, sino de los estados. O sea, tenemos en cada uno de los estados tenemos una estación de televisión y tenemos varias estaciones de radio, sobre todo de las universidades. Y actuamos como si fuéramos estaciones que estamos compitiendo entre nosotros, y eso es un grave error. No estamos compitiendo. Nosotros estamos para ver cuál es la problemática de cada uno de los estados y la problemática del país y exponer los temas con las gentes que tienen los problemas, que ellos digan cuál ha sido su experiencia para resolver un problema, cómo se han conjuntado en materia de salud, en materia de educación, en la cuestión social, de servicio, de alimentación, del medio ambiente, de seguridad que nos tiene agobiados y esperamos siempre que sea la autoridad la que nos marque el camino. Y yo creo que estamos en una gran posibilidad de empezar nosotros, los ciudadanos, a ir planteando cosas para que la autoridad vaya complementando o vaya apoyando o vaya ordenando este tipo de problemas que cotidianamente tenemos como ciudadanos. En ese sentido,
diputado Ricardo, ¿qué hay de fuerza en la cuarta transformación en el sentido de los medios públicos? Bueno, aquí es primero este asunto de la administración. Sí. Más que austeridad, yo le diría una correcta administración. Hemos visto no nada más en el sector central, sino en las empresas y en todos lados que había un dispendio. Se ha criticado mucho el asunto, por ejemplo, el recorte al CONACYT, ¿no? Entonces decía, bueno, hay que ver qué es lo que pasa, si se está gastando y si realmente se está apoyando directamente a las becas, o hay muchísimos gastos que están dispersos en rubros que no son el área sustantiva del CONACYT. La eliminación de los autos onerosos, viáticos innecesarios, muchas cosas, ¿no? El apoyo a los investigadores y a los estudiantes es lo que se debe fortalecer. Entonces hay que hacer un replanteamiento general. Yo hablo de esto, pero también hablo en el caso de los medios públicos, pues si tienes muchas instalaciones, hay que ver de qué manera se puede ver, de qué forma se racionalizan los recursos y se puede construir un sistema de medios públicos. En algunas ocasiones dicen, bueno, ¿para qué quieres un 11, un 22? ¿Quieres el 14 del SPR? Y si tienes, pues mejor concéntralos en uno, ¿no? O ¿para qué quieres tantas radiodifusoras, las del IMER, la de Radio Educación? Mejor concéntralas en uno. Pero no, eso no ese es el propósito. El propósito sería, como decía yo en un principio, el reto es mantener los sistemas, más bien, mantener el sistema con cada uno de los canales de televisión y radiodifusoras con su perfil. ¿Por qué? Porque vivimos en un país diverso. El país diverso, que es algo que es muy importante, porque es muy importante lo que se ha reafirmado con la diversidad, o sea, la riqueza, que no nada más son gustos, no nada más son los diferentes moles, no nada más es las diferentes vestimentas, sino las costumbres, las maneras de ser. Todas estas cosas que forman ese factor de diversidad también tiene que ver con la identidad. Y la gente tiene que escoger lo que más le gusta. Y los canales que existen, tanto el SPR, tal vez el FCPR menos, por el tiempo que tiene de estar funcionando. Pero el Canal 11 tiene un perfil clarísimo, el Canal 22 tiene un perfil clarísimo, y las radiodifusoras del IMER también tienen un perfil, que tienen un público y tienen un gusto para ciertas cosas. Nosotros ya sabemos que si queremos escuchar cierto tipo de música, a veces hasta un conductor, pero ese conductor es una persona afable, que nos gusta lo que dice, que tiene un sentido muy claro en sus expresiones, que hace los comentarios acertados y que van de acuerdo con mi forma de pensar y que no necesariamente son compatibles con la forma de pensar de otra persona. Entonces, la televisión y las radio públicas también tienen que atender ese público diverso y tienen que tener todas las opciones posibles para poder dar la información, presentar las cuestiones que tienen que ver con el ámbito cultural, no nada más de la música, sino todo lo que tiene que ver con nuestro país, que es nosotros. O sea, la cultura no nada más es la cuestión artística, sino todo lo que somos, todo lo que vemos, todo lo que comemos, nuestras formas de vida, maneras de ser. Todo eso es parte de la diversidad y pensándolo así, hasta faltarían muchos canales de televisión y estaciones de radio. Eso es. Durante mucho tiempo no se había vivido una situación tan crítica como la que hoy enfrentan de manera cotidiana medios o instancias como el Instituto Mexicano de la Radio, como el Canal 11, como Notimex, por referir a algunos. ¿Cómo impacta la tarea cotidiana de la comunicación y los contenidos de los sistemas estatales de radio y televisión, las radiodifusoras y televisoras educativas y universitarias, esta crítica situación que esta mañana justamente fue nuevamente abordada y preguntada al presidente, y él dice que el jueves o viernes de esta semana la directora general de Notimex estará
presente dando a conocer sus argumentos. Pero en el contexto de este telón de fondo crítico, ¿qué podemos decir respecto al impacto a los medios públicos? Héctor Parker. Yo insisto, es un problema de enfoque. Bien. Si nosotros seguimos enfocando las cosas como las hemos venido enfocando, que tiene una cuestión competitiva, que seguimos en esquemas de tabuladores que corresponden a la cuestión comercial, que hay una competencia, que no nos vemos y no nos oímos, porque uno de los problemas graves es que está constituida una red a nivel nacional desde 1994. Hay 2 reuniones anuales con todos los directores, y yo les puedo decir que es increíble cómo los señores directores no se escuchan. O sea, cada uno llega a hablar de su canal, de su radio, y no están sensibilizados para escuchar a los compañeros. No todos, ¿no? Obviamente hay gente que sí, pero una buena parte, sobre todo los canales que son más grandes, no están con ese concepto de ser el canal, de tener el programa, de tener la conducción, de tener el presupuesto. Digo, por ahí no vamos a ir a ningún lado, ¿eh? O sea, se tienen que cambiar eso, ¿no? El concepto tiene que ser diferente. Es decir, es que hay que meter a la gente a que participe. Sí, pero ¿quién decide que la gente vaya a participar? Lo deciden ellos. Así es. Después de la pausa continuamos en este programa. Sigan aquí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
No, no. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Y pues estamos en una mesa de análisis muy interesante sobre los medios públicos de comunicación y nos acompaña el diputado Ricardo Fuentes y el especialista Héctor Parker. Héctor, ¿en qué momento se ha perdido ese acercamiento, si es que se ha perdido, de las televisoras y radios públicas con la sociedad, con la gente, con la base? Desde el momento que se crearon. O sea, el problema es que las escuelas te capacitan con toda una serie de profesionales en un esquema al principio que estaba muy vinculado con la problemática social. Pero a raíz de esta cuestión neoliberal y la cuestión de vender, entró la cuestión de la publicidad en la mayoría de las escuelas y los chicos que salen de las universidades salen con una mentalidad de triunfar y de vender, y de venderse ellos, ¿no? Entonces es muy difícil que puedas hacer algo así. Entonces, ¿qué estaciones están en contacto con su comunidad? Las comunitarias, las radiocomunitarias, que nacen de la comunidad y nacen con el propósito de poder conectar a la gente entre sí. Ese es el papel que deben de jugar estos medios públicos. Cada una de las estaciones de radio y televisión que están en los estados de las universidades saben cuáles son las temáticas cotidianas del lugar en donde viven, lo conocen, lo saben. Esos son los temas que deben de ponderarse, esos son los temas que deben de anunciarse, esas son las gentes que tienen que participar, pero si lo siguen haciendo al revés, empezando por la cuestión del manejo presupuestal y la queja cotidiana de que nada nos alcanza, pues digo, no vamos a salir, ¿eh? Yo conozco varias estaciones que se quejaron durante muchos años de no tener dinero. Llegó un momento en que se resolvió su problema de dinero. No vayamos muy lejos, el Canal 13, cuando se convirtió en Imevisión, llegó a tener una gran cantidad de recursos. ¿Qué fue lo que pasó? La vendieron. Entonces, me parece que el problema no es nada más del dinero, ¿no? Es un problema de compromiso, de convicción y realmente de querer estar al lado de la gente y de estar con la gente para solucionar los problemas. Ese es mi enfoque, ¿no? Claro. Muy bien. Nos está viendo y agradecemos el periodista Julio Villarreal Arreola, que hace una pregunta a nuestros invitados. Dice, ¿cómo defender de tanta agresión a nosotros los periodistas? Porque Tiro por Viaje nos llaman chayoteros y vendedores de nuestros contenidos. ¿Cómo deslindar el de que nosotros no somos zampones, sino somos profesionales de la información? Diputado. Bueno, esto es un tema, ya lo ha dicho mucho el presidente López Obrador, sinceramente, que había y se refiere en gran medida a eso, al que era el reportero, el periodista de la fuente de presidencia. Esos eran, ustedes me podrán desmentir si me equivoco, pero el que cubría la fuente de la presidencia se iba en el avión con el presidente, tenía el hospedaje, alimentación, hasta dinero para salir después del reportaje, después de la entrevista, después de todo eso, para pasar la noche más o menos. Y después, todo el tiempo viajando, acompañando al presidente. Cuando estaban aquí, pues era cada conferencia de prensa, cuando había, que no era todas las mañanas, por supuesto, pero cuando había, pues había el desayuno, el ambigú, los bocadillos, el refresco, el café. Si no es que me atrevería a decir que en algunos casos hasta otro tipo de bebidas más espirituosas. Pero, ¿qué sucede? Que de repente eso se acabó. Entonces, ya se perdió ese periodista, ese reportero, ese corresponsal o ese mensajero del medio que era privilegiado porque estaba exclusivamente para las órdenes del presidente. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahora ahí está la conferencia, no hay desayuno, no hay todo esto que creaba un privilegio. Ahora entran los que se acreditan y no entra nada más la fuente.
hay una fuente que son los especialistas y que tienen el seguimiento de los temas presidenciales, pero puede entrar otro, nada más se tiene que acreditar pues por un principio de orden. Y entonces ha habido, yo entiendo, una molestia porque ahora tengo que cubrir la fuente, pero ya no tengo ese privilegio, esa situación de excepción, porque no vamos a comparar a ese periodista que cubría la fuente con el otro reportero que estaba tratando de entrevistar en la banqueta a los funcionarios que iban alrededor, porque llegar al presidente es un asunto inalcanzable. Entonces, muchos comentarios son en ese sentido de romper con ese periodismo de élite, porque tiene que tener todos los periodistas el mismo trato, debe ser un trato justo, y precisamente por eso es un asunto que nosotros tenemos que trabajar. Yo soy integrante de la comisión, secretario de la Comisión de Protección a Periodistas en el Congreso de la Ciudad de México, y sí es un asunto que estamos revisando. A los reporteros, a los periodistas, fotógrafos, editorialistas, todos los que han llegado con sus especialidades a preguntar. El viernes estuve con un grupo de la fraternidad de periodistas, la semana antepasada con otro, con varios. Con quien llega a la comisión, nos ponemos de acuerdo, nos juntamos los diputados o los asesores de los diputados. Yo trato de estar en todas las reuniones. Es más, a todas las que ha habido, yo he estado personalmente escuchando y viendo cuál es la problemática que hay concretamente en la Ciudad de México. Tenemos un asunto para atender un poco la pregunta del periodista que la hizo a través de las redes sociales, que es la armonización y ver cómo de una manera articulada se puede encontrar la mejor manera de optimizar los recursos para empatar o capitalizar de una manera más administrada y ordenada el mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos federal y el mecanismo de la Ciudad de México, que tiene que ser también lo mismo en cada una de las entidades federativas. En ese sentido, sí, efectivamente ha habido cambios muy significativos. Sin embargo, se ha provocado un encono también muy particular porque, uno, el periodista ahora tiene que ser multifuente, tiene que atender todas las fuentes. Dos, el único que habla es el señor presidente. Es muy raro cuando nos lleva, y eso es por petición de uno de nosotros, que nos lleva a, no sé, el de ecología, el de etcétera. Otra cosa, es muy visible que no solamente entran periodistas a esas conferencias, entran activistas sociales a los cuales se les otorga permiso y se les da la palabra. Eso es muy visible, es cosa de revisar nada más las grabaciones que están en internet, y sí, efectivamente nos ha tocado mucho de eso. Ahora, respecto al desprecio, considero yo que nos tienen a los periodistas para tenernos ahí formados desde las 4:30, es muy grande. Apenas hace como una semana, la camioneta, el camión que tiene la planta afuera, aventó un montonal de humo que varias mujeres periodistas se quejaron, y fuerte, con la gente de Jesús Ramírez Cuevas. O sea, hay un desprecio total en ese sentido. Cuando llueve, pues ahí andamos corriendo para ver dónde nos metemos. O sea, no sé a qué se deba ni por qué. Yo supongo que tantos años de bloqueo informativo al señor presidente le generaron algún rencor. En ese sentido, ¿cuál es el punto de vista actual y de antes, Héctor Parker? Pero si nos lo permiten, como llegó el momento de hacer la pausa, vamos a pedirles que sigan aquí.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Ingeniero Héctor Parker, adelante. Bueno, si quieres retomar un poco la pregunta, a lo mejor ya sé. Adelante, mi Pepe. Así es, la pregunta... Muy concreta, por favor. Es ¿en qué momento se ha distorsionado todo este sentido del periodismo en las mañaneras y cómo eran antes de las mañaneras las coberturas? Bueno, no, yo de antemano te digo que no es mi especialidad, o sea, yo estoy metido en la radio y la televisión pública desde el punto de vista de la organización, de los contenidos y demás. Pero de lo que yo observo, después de tantos años de dedicarme a esto, es que yo creo que cada programa, en este caso estas conferencias matutinas, tienen su propio ritmo, en donde yo lo que veo es que hay una apertura de parte, en este caso del presidente, de la participación y de la posibilidad de que los que están participando hagan cuestionamientos a la mecánica de trabajo de la misma conferencia. O sea, no veo por qué no lo puedan hacer. En la medida en que todo esto se pueda traducir en algo que al público en general que vemos esas conferencias, nos pueda seguir brindando algo que antes no teníamos, que es información de primera mano, ¿no? Directamente por los protagonistas de asuntos que eran imposibles que uno conociera. Entonces, en la medida en que nos mantengan informados de eso y en la medida que ustedes junto con ellos puedan resolver sus mecánicas y digamos, hacerlo, pero pensando en nosotros, no pensando nada más en ustedes. En la medida en que ustedes puedan pensar en el público que los estamos viendo, bueno, pues resuelvan el problema, pero si sigue pensando cada quien en sí mismo y en lo que tenían antes y en lo que ya no tienen ahora, pues me parece que no vamos a llegar a grandes arreglos. Y esto nos enlaza de manera necesaria con la búsqueda de propuestas de solución a la crítica situación que viven los medios públicos, educativos y culturales del país. Y la pregunta concreta: en el país funcionan 1,022 escuelas que con diferentes nombres imparten a nivel superior la carrera de periodismo, ciencias de la comunicación, técnicas de la información, etc. Pero, ¿qué hacer para crear profesionales de las nuevas generaciones dedicados exprofeso a los medios públicos? Diputado Ricardo Fuentes. Bueno, yo creo que lo del periodismo que nosotros conocemos, en donde está toda la actividad profesional del periodista, que pues desde cómo redactar
un ensayo, una nota de color, Los géneros periodísticos. los diferentes géneros, claro, el reportaje, las diferentes matices que le das a una nota, qué tipo de comunicación es la que llegas, claro, dependiendo también de la sección que tú quieras enriquecer, hacia el perfil de público que quieres llegar, en el medio periodístico en el que te desenvuelves, o sea, son todos esos géneros que tienen. Hay un ingrediente adicional, que es este asunto de los youtubers, los facebookers o facebookeros o tuiteros. O sea, eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que tenga un dispositivo móvil, toma y abre su cuenta de YouTube y pone algo y lo sube al canal de YouTube. Puedo ir y veo que está sucediendo alguna cosa. Ahora es gran parte de las notas que ilustran las noticias no son del camarógrafo, no son del medio, son de alguien que tomó, inclusive en algunos periódicos, no voy a mencionar uno porque hay varios periódicos en donde dice, si ves algo, mándanos el archivo. Entonces ahí está el enlace. Cierto. Y ahí está la patrulla que está recibiendo la mordida, o el pecero que está obstruyendo el tráfico, o la señora que está, lo que sea, cualquier cosa. Y entonces pues ya se hace una pequeña investigación y ese es como que otro género, ¿no? Entonces, pero está este ingrediente y que yo creo que es muy importante considerarlo, y hasta qué punto las escuelas de periodismo tienen que orientar, y hasta qué punto el hecho de que no sea un profesionista de la comunicación o un periodista reconocido, que puede utilizar desde luego también esos recursos de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todos estos, y las que vayan saliendo, porque no creas que es lo único. Por y después supuesto. las quién sabe qué cosas que van a surgir a partir de otras aplicaciones en dispositivos móviles, o quién sabe qué, porque la tecnología va avanzando a tal velocidad que de repente ya la forma de comunicación está completamente revolucionada. Entonces son los periodistas profesionales de la comunicación que utilizan estas herramientas, al ciudadano común que también las utiliza y se hace él mismo un elemento importante para los medios periodísticos. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿De qué manera los vamos a interactuar? ¿De qué manera esa participación de un aficionado que va desde una cámara fotográfica o una fotografía por celular hasta sus artículos completos? Hay quienes escriben unos artículos, el Facebook, que es una herramienta tecnológica muy moderna, ya no tan moderna como el Twitter, pero la siguen utilizando. Yo entiendo el Facebook, textos cortos con ilustraciones, pero de repente hay amigos que se escriben una novela completa, pues que no llegas ni a las 10 líneas, pues ya te aburriste, porque también la comunicación es muy dinámica. Claro, y además recordemos datos del 17 de mayo de este año, Día Mundial de las Sociedades de la Información y la Comunicación. En México ya hay 82.3 millones de internautas. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y cada vez aumenta esa cifra y cada vez se impone más la comunicación. No vamos a decir periodismo porque ya la definición de periodismo cambió, creo que después de 2013, porque entraron, como bien dice el diputado, entraron gente que comunica vía YouTube, vía Facebook, etcétera, Instagram. Entonces ahora el periodista es aquel que investiga, analiza, investiga y difunde un contenido. Entonces ahí se quedan muchas personas atrás porque solo toman la fotografía o hacen el video del momento, lo suben, tiene millones de visitantes, pero eso no lo hace periodista. Claro. Así es. Hay un asunto importantísimo. Sí, claro, adelante, perdóname diputado. la interrupción, Sí. pero cada vez hay más canales de YouTube y programas que la gente hace y tiene su cuenta de YouTube y sube por YouTube y hacen sus reportajes y muchos cobran de ellos por son sus muchísimas canales. mentiras. Así es. Ese es un problema gravísimo de desinformación. Por Muy cierto, cierto. busquen el texto de Manuel Castells
sobre la llegada de la era de las tecnologías de la información y cómo impacta el periodismo profesional. Llegamos al momento ya final del programa, nada más queremos pedir, por favor, ¿cuál es la conclusión preliminar que sobre la crisis que enfrentan los medios públicos podemos compartir de manera optimista? Ingeniero Dr. Parker. Bueno, yo no le llamaría crisis. No es una crisis. Yo creo que, o sea, si la llamamos así, pues hemos estado en una crisis permanente, ¿no? Eso Entonces, y ya para esas alturas, los que nos dedicamos a esto, pues ya somos expertos en crisis. Bien. Porque todo el tiempo hemos estado viviendo de la situación problemática entonces que enfrentan. Entonces, yo insisto que es un cambio de enfoque. Vuelvo a insistir en lo mismo. O sea, sí. Los medios públicos no son medios comerciales. Los medios públicos tienen la obligación de encontrar sus propias estrategias, sus mecanismos, sus maneras de enfocar las cosas y de acercarse y de poner a disposición de la sociedad los medios, no que los medios utilicen a la gente. Nosotros no tenemos que venderles nada, ni tenemos que hacer proselitismo político. Tenemos que ventilar los temas fundamentales de la sociedad con la sociedad. Que ellos vengan, que lo planteen, que cuenten sus experiencias de cómo han resuelto problemas de educación, problemas de salud, problemas en su comunidad, porque eso hace que los otros grupos que los vean vayan ganando experiencia y se pongan en contacto. Los medios públicos tienen que poner en contacto a la sociedad entre sí para resolver sus problemas. O sea, si no cambiamos esa actitud, si no cambiamos el enfoque, si seguimos, estamos así obsesionados en manejar los medios públicos como se manejan los medios comerciales, estamos equivocados. Hay que cambiar el enfoque. Muy interesante. Por favor, diputado. A mí me parece que es muy importante ver este enfoque distinto, un poco acercándome a lo que dice el ingeniero Parker, pero aquí el asunto es que estamos en esta construcción del sistema. Yo comencé la intervención en este programa hablando de a partir de cuando la reforma en telecomunicaciones, ahí desaparecen las permisionarias y se crean las concesiones comerciales de uso público y de uso social. Entonces es muy importante ver de qué manera se armoniza para enriquecer los medios públicos, creando también profesiogramas desde el Estado. Excelente, esto nos da la oportunidad de invitarlos a varios programas más que vaya que se necesita. Muchas gracias, ingeniero Héctor Parker. Gracias, diputado Ricardo Fuentes. A la orden, muchas gracias. Sobrevilla, gracias a todos los que nos siguieron. Y gracias, por supuesto, a nuestro muy profesional y talentoso equipo de producción. Hasta pronto, sigan aquí en la Agenda del Emprendedor. Adiós.